El Señor te bendiga, querido hermano, querida hermana. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Estamos en esta iglesia por las casas para llevar una palabra de Dios para ti. No solo para ti, hermano, hermana, sino también para ti, amigo. Gracias a aquellas personas que nos miran a la distancia, que quizás fueron miembros de nuestra congregación y otros que quizás no, pero qué bueno que nos encontremos en este punto. Lo importante de todo esto es qué quiere hablarnos Dios a nuestras vidas. Esta es Iglesia Cristiana Josué en Santa Ana y soy tu pastora Carolina de Valle y quiero que a esta hora hablemos de un tema muy, pero muy interesante. De regreso a una intimidad con Dios. Qué interesante, de regreso a la intimidad con Dios. Para ello, veamos lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, dos versículos de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40 y 41, que van a encerrar el sentido de este mensaje. Dice así Lamentaciones: escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Mire, ¿por qué le estoy hablando de regreso a la intimidad con Dios? Muchas veces en el caminar nos distraemos y nos olvidamos del objetivo para el cual hemos sido llamados. Muchas veces las pruebas, las dificultades, en el caso nuestro, que el año anterior estuvimos en pandemia, en una crisis pandémica horrible. Este año pues hemos enfrentado tantas cosas también, seguimos en pandemias, cambios políticos, elecciones, qué sé yo, hermanos, cuántas cosas, aparte de los problemas personales, familiares que cada uno vivimos. Pero Dios esta hora nos quiere mostrar el camino para llegar de regreso a tener esa intimidad con Dios que nos va a mantener a flote de cualquier circunstancia. Déjeme contarle cómo surgió estos dos versículos. Dios escogió a un hombre llamado Abraham, uno de nuestros patriarcas, eso lo dice la Biblia. Solo le voy a recapitular la Biblia hasta llegar a Lamentaciones. Dios escogió a este hombre Abraham para que a través de él traer su descendencia, de la cual iba a nacer el Salvador, el Mesías. Los judíos entonces fueron un pueblo escogido por Dios. Así fue como Dios dejó de tratar con la humanidad, porque cuando trató con la humanidad ellos se perdieron, ellos construyeron una torre, ellos querían llegar al cielo. Bueno, había un montón de problemas. Así que Dios escogió un pueblo para este propósito. Solamente que Dios les condicionó a que iban a haber bendiciones, pero estas bendiciones estaban condicionadas a la obediencia que el pueblo prestara a Dios. La desobediencia entonces les traería como consecuencia al pueblo el castigo. Y eso se mantiene hasta hoy. Los libros de Segundo de Reyes y Segundo de Crónicas describen cómo esta decadencia moral llegó del reino de Judá, lo cual les condujo a un cautiverio. Nabuzaradán, que era el oficial de Nabucodonosor, destruyó la mayor parte de la ciudad. Él quemó el templo y se llevó cautiva a la gente, menos a los más pobrecitos. Ellos buscaron las altas sociedades para llevárselas cautivas. A eso está descrito en Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 25. Y fue en este tiempo que esto estaba sucediendo, que se quemó el templo, que llevaron cautivas a la gente. Ahí fue donde se escribió el libro de Lamentaciones. Fue escrito antes y después del cautiverio, antes, durante y después del cautiverio. Se cree que fue escrito probablemente por Jeremías. Y este pequeño libro de Lamentaciones consta de 4 poemas y una oración, o sea, 5 partes, y en los cuales el poeta expresaba todo lo que sentía, expresaba sus penas, su dolor, sus temores, y él, mis amados hermanos, abría su corazón completamente, tanto al hombre como a Dios. Mire qué bonito. Por eso sería bueno, yo le invito a que usted lea el libro de Lamentaciones si usted no lo ha podido leer. Aquí en este libro es donde encontramos estos dos versículos muy conocidos, que son el versículo 40 y 41, a los cuales ya les dimos lectura, los cuales narran un verdadero arrepentimiento. Es una verdadera oración y nos muestra el camino correcto para llegar nuevamente a tener una intimidad con Dios.
¿Cómo encontrar el camino correcto hacia la intimidad con Dios? Esa es la pregunta. En el versículo 40 de Lamentaciones comienza y dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. El primer paso para encontrar el camino para estar en la intimidad con Dios es reconocer cuál es nuestra condición. Ahí está en el versículo 40. Número 1, escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Es indagar meticulosamente algo, lo cual a veces requiere de revisar cosas que otros tal vez ignoran o quizás tiran a la basura. Miren, el Señor, nada pasa al azar. Todo tiene un propósito, porque dice Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces hay que escudriñar. Escudriñar viene del latín scutrinari, que significa rebuscar o rebuscar en la basura. Imagínense qué tremendo. ¿Y por qué nos dice eso, pastora? Mire, hay cosas que nuestra mente la manda al basurero mental. No, si esto nadie se dio cuenta que yo lo cometí. No, esto nadie se fijó. Parece que están en el basurero emocional. Pero sabe, ante los ojos de Dios todo está a la vista. Todo está claro. Entonces, escudriñar es examinar algo, pero hacerlo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles que menos expuestos o manifiestos están. La mejor manera para reconocer nuestra condición es escudriñar nuestros caminos, pues esto nos va a llevar a buscar al Señor en oración. Cuando usted se pone a ver, bueno, Señor, yo le voy a decir una pregunta con la cual usted puede comenzarse a escudriñarse, es: ¿cuál es tu condición espiritual ahora? ¿Qué tanto amas al Señor? Son buenas preguntas. ¿En qué nivel de la escala espiritual tú te encuentras? Y algunos se van a dar cuenta que antes oraban todos los días, se congregaban todos los días, leían la Biblia todos los días. ¿Y ahora? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que escudriñar. Entonces, hay que buscar al Señor en oración. A eso nos va a llevar el escudriñar. El escudriñar nos va a llevar a sentir dolor y vergüenza por algo que descubrimos que hemos cometido, y nos va a hacer volvernos al Señor, volvernos al camino correcto, volver a la intimidad con Dios. ¿Cómo encontrar también el camino de regreso a la intimidad con Dios? Ya vimos la primera cosa: reconocer nuestra condición. Ahí dice versículo 40, escudriñemos nuestros caminos, o sea, cómo nos hemos conducido. Número 2, escuchando el mensaje del Señor Jesús. Esto me lleva a mí allá al libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al 7, donde le habla el Señor a la iglesia que está en Éfeso. Acuérdese, ahí hay un mensaje sobre las 7 iglesias. Quizás vamos a predicar algún día sobre el mensaje de cada una de las iglesias. Pero Éfeso, el nombre Éfeso significa un deseo ardiente, algo que es deseable, significa primer amor. Es a la primera iglesia que el Señor Jesús le envía la carta por medio del apóstol Juan. Y esto indica la importancia del mensaje que contiene, y por eso es importante que lo consideremos como hijos de Dios. ¿Qué le hace el Señor? Fíjese que el Señor le hace reconocimiento de sus virtudes. Le dice: tú trabajas incansablemente, mantienes una buena doctrina, no soportas a los malos. Por ejemplo, no rechazas a los nicolaitas, que eran un grupo de personas que instaban a las falsas doctrinas dentro de la iglesia y seducían al pueblo de Dios para que se fueran a la idolatría y a la inmoralidad. Si usted conoce gente que dice ser cristiana, que va a la iglesia, que se conecta, pero que también lo induce a hacer cosas que están malas, esos son los nicolaitas. Ellos habían, dice, como iglesia de Éfeso, probado a los que decían ser apóstoles y se dieron cuenta que no eran enviados de Dios. Era una iglesia que había desarrollado paciencia, y esta la habían desarrollado a través de las pruebas y el sufrimiento, porque mire, hermano, en medio de esta pandemia estamos desarrollando paciencia y adaptación también. Entonces habían demostrado paciencia a la hora de desenmascarar a los falsos profetas. Era una iglesia que era perseverante. El Señor le dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero aquí viene el error que el Señor haya en la iglesia y se lo reprocha. Y el Señor le dice a la iglesia que habían olvidado su primer
amor. Habían olvidado su primer amor. Otra manera en que nosotros, amados hermanos, podemos encontrar el camino de regreso a la intimidad con Dios es volvernos al primer amor. Tengamos muchas cualidades. Quizás ya estudiaste en el bíblico, quizás eres líder, eres coordinador, auxiliar de coordinación, te cantas en alabanza, tienes un privilegio, tocas un instrumento, pero ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está esa relación con Dios? Has olvidado, has dejado tu primer amor. Entonces, hermanos, amados, necesitaba la iglesia retornar a ese primer amor. Un análisis espiritual de Éfeso contrastaba grandemente, ya que era una iglesia con muchas facultades, como líderes de buena doctrina, pero habían perdido el primer amor. Por eso nos manda, dice ahí, escudriñemos nuestros caminos, escudriñar, registremos cómo éramos, qué ha pasado. Y dice también, examinemos si hemos olvidado nuestro primer amor. Escuchemos el mensaje del Señor. ¿Qué reproche tiene Dios que hacernos? La vitalidad espiritual que se desprende del amor en el Señor a veces regenera rutina. Hay gente que cree que ser cristiano solo es oír la palabra, leer un versículo de la Biblia y decir, Señor, gracias por este día, amén. Eso, y se vuelve una rutina, una costumbre, un hábito que se adquiere como lavarse los dientes. Pero, mis amados hermanos, hay que saber distinguir. Que esto no sea una rutina, que sea un deleite para mí encontrarme con el Señor como cuando era mi primer amor. Acuérdese de cuando usted se convirtió a Cristo. ¿Cuál era su entrega? ¿Cuál era su mayor anhelo? Yo recuerdo que, bueno, cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo sabía que al llegar a casa a veces me caía vara, porque mi mamá no aceptaba que yo fuera a la iglesia. Me decía que a conseguir así un hombre iba a la iglesia. Y sí, conseguí un hombre, se llama Jesús, el Hijo de Dios. A él lo conseguí, pero mire qué lindo. Pero a veces el mundo no nos entiende. Pero sabe que yo lo hacía con amor y no me importaba los regaños, los castigos, incluso hasta la vara que me podían dar. ¿Por qué? Porque estaba en mi primer amor. Yo tengo que evaluarme ahora, que tanto estoy también yo disfrutando el ir al Señor. En medio de la crisis, hermano, cuando no nos podíamos congregar, ni el pastor ni yo nos pudimos quedar quietos. Hablamos, gracias a Dios, por el equipo de producción que nos ha acompañado desde entonces, y llegamos a la conclusión que es con limitantes, con dificultades, y íbamos a seguir predicando, porque en las pruebas y en las luchas la iglesia tiene que seguir caminando. Habían muchos de ustedes que necesitaban una palabra, y a mí me encantaría, hermano, no por nosotros, sino para alimentar a otros, que tanto le ha ministrado esta iglesia en las casas. ¿Lo ha disfrutado o siente, como me dijo alguien, no tenemos tiempo para eso? Pero mire, lo hacemos y lo seguimos haciendo por aquellos que sí necesitan del Señor y aquellos que necesitan conocer de Jesús. Así que aquel que no tiene tiempo, que no se preocupe, pero usted que está conectado con nosotros, qué bendición fuera saber, oír un testimonio de eso. ¿Por qué? Porque que nosotros no es una rutina, el predicar para nosotros es un modo de vida. O como decía Pablo, me es impuesta necesidad y ay de mí si yo no predico este evangelio. El centro del problema de la iglesia en Éfeso era que no diferenciaban entre amor y servicio. El servicio en la iglesia de Éfeso era muy notable. Había cantidad de servicio, pero no calidad. ¿Sabe que no todos los que se quedaron sin servir? Porque por los protocolos de seguridad, pues por lo menos la iglesia infantil, ya no hay maestros que estén dando clase a los niños de manera física. Pero sabe que hay un grupo que quiso unirse a nosotros, y ahí está Josué Kid. Todos los domingos a las 10 de la mañana usted puede conectarse y Josué Kid está mandando una palabra también para los niños. Ahí en Candelaria también tengo un lindo grupo de personas, bien limitado, porque no todos quieren, no todos sirven, porque unos lo hacían por costumbre, pero otros lo hacían por amor, y esos son los que siguieron sirviendo. El servicio es muy notable, pero a veces no hay
calidad de servicio. El servicio en Éfeso era un servicio sin amor. Acuérdese, 1 Corintios 13 dice que sin amor somos como metal que resuena o címbalos que retiñen. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay que regresar, mis amados hermanos, a nuestro primer amor, para volvernos a amistar con Dios, para encontrar el camino correcto a la intimidad con Dios. Escudriñemos nuestros caminos, y al escudriñar nos vamos a dar cuenta que necesitamos escuchar cuál es el mensaje de Dios. ¿Será que el Señor te está diciendo, has olvidado tu primer amor? El peligro que corría la iglesia de Éfeso, que está ahí en Apocalipsis capítulo 2, es que el Señor le dice en el versículo 5, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si tú no te hubieras arrepentido. Mire, si el Señor me dijera eso a mí ahora, yo estaría muy afligida. Vendré por ti, o sea, Él va a venir a examinar mi corazón. Él va a venir a examinarme, aún el servicio que lo hago. ¿Por qué estoy predicando aquí? ¿Porque me gusta que me miren en pantalla? No, hermano. Es porque necesitamos predicar el evangelio de Jesucristo. Y Él le dice, y quitaré tu candelero de tu lugar. Mire, una congregación o individuo puede seguir existiendo o sirviendo sin agradar al Señor. Yo pregunto, ¿será que nuestro candelero tiene apagada la llama? ¿O que tanto está encendida la llama de amor por Cristo en ti? A pesar que te has tenido que quedar en las casas, a pesar que solo puedes venir a un culto, a pesar que te tienes que inscribir. Algunos dicen, no, es que me tengo que anotar para ir al culto. Mire, cuando uno ama al Señor no mira pretextos, no mira situaciones. Hace algunos días fueron las elecciones y yo veía cómo la gente se abocaba. Hasta los adultos mayores salieron, fíjese. Adelante de mí iba una señora que recién la habían operado, pero ella estaba ahí cumpliendo su sufragio y yo me pregunté, ¿y por qué para la iglesia no tenemos esa entrega, ese amor? Porque estamos, hermanos, alejados de la intimidad con Dios. Así que hay que aplicar las medidas correctivas que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:5 y que nos dice en Lamentaciones 3:40, arrepiéntete, porque le dice, escudriña tus caminos, vuélvete al Señor. Pero también arrepiéntete. ¿Dónde viene ese arrepentimiento? Dice Lamentaciones 3:41, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Luego de evaluar a dónde hemos fallado, como dice Lamentaciones 3:40, escudriñar, y como dice Apocalipsis 2:5, tengo contra ti que has olvidado, por tanto arrepiéntete. ¿Qué hay que hacer? Volver al primer amor. Ahí dice, volvámonos a Jehová. Regresemos a los caminos. Si no hay amor ardiente, querido hermano, si no hay verdadero servicio, si solo tenemos una costumbre de oír una palabra, pero aquí me entró y aquí me salió, si nada pasa en mi mente y en mi corazón, hay un semáforo en amarillo diciéndote peligro, peligro, el enfriamiento puede llegar y tu intimidad con Dios se ha alejado. ¿Tus planes giran solamente alrededor de tu vida sentimental? ¿Estás absorto en tu vida cotidiana y tu vida solo gira alrededor de lo que haces? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu corazón? Son preguntas que debemos de hacernos para escudriñar nuestros caminos y retomar el camino de regreso a la intimidad con Dios. Hay una alabanza muy preciosa que dice, si acaso se te olvida, si acaso se te escapa, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Mira, a mí esa alabanza me quebranta, porque cuando yo abrí mi corazón a Cristo Jesús, yo corrí al pie del altar, parecido a este. Y yo ahí sentí que algo caía sobre mis espaldas. Y quise ver, y cuando yo abrí mis ojos, yo me acordaba que estaba en Templo Betel, enfrente del púlpito. Y yo esperaba ver el púlpito, pero no vi el púlpito. Cuando yo empecé a levantar los ojos así, vi una base de piedra. Cualquiera diría que es una locura, pero yo sé que es una visión que el Espíritu Santo me dio. Vi una base de piedra y un madero muy grueso, así. Y algo caía de ese madero. Y yo empecé a levantar mi vista. Ya no seguí,
porque vi unos pies y de esos pies goteaba sangre y era lo que caía en mis espaldas y el Señor me dijo, tengo algo especial para ti. Y desde ese 1 de agosto de 1981 abrí mi corazón a Jesús y mi lucha diaria ahora es mantenerme en intimidad con Dios. Te reto a que tú también lo hagas. Esta es la palabra de Dios para ti. Por favor, hermano, que no sea una rutina, que sea un deleite platicar con el Señor. Esta es la palabra que dejo contigo. Recuerda, de lunes a sábado a las 7 de la noche en El Salvador o en la hora que sea en su país. Y querido amigo, aquí te queda una oración por si tú quieres abrir tu corazón a Jesús. Nos vemos en la próxima y que Dios te bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también si puedes y tienes, leas de su palabra.